Bueno, en este caso vamos a empezar la exposición de videoobjeto. Mi nombre es Alejandra Guerrero. Yo estoy en tercer semestre de artes visuales. Bueno, para empezar vamos a hablar del videoobjeto, que está dentro de las características del dadaísmo, un mensaje de revolución del arte a principios del siglo XX que se caracterizaba por composiciones de difícil entendimiento y lógica, por crear sensaciones ambiguas e incertidumbre en el espectador. Lo surrealista, la negación y la fantasía eran un juego muy cotidiano en dichas composiciones, un intento de destruir los cánones tradicionales para emprender una nueva existencia interpretativa. En este caso, tenemos como parte de la explicación, que es la expresión del arte objeto, la interpretación subjetiva que se tiene de la exposición de un objeto, donde se plantea el supuesto de que es un arte encontrado, ya que se realiza mediante el empleo de objetos que no tienen una esencia artística como tal, pero que al ser integrados en un concepto de composición cumplen dicha función, siempre tomando en cuenta que pueden ser modificados para ello, también conocida como arte objetual. En este caso tenemos tres objetos, tres artistas diferentes. En el primer ejercicio, el primer ejemplo, es del artista Christoph Niemann, que utiliza una calceta y hace una ilustración en tinta de un tiranosaurio. La segunda es de Nathan Shawan, quien hace una escultura, un hombre fragmentado, a partir de piezas de Lego, que son juguetes de plástico. Y la última, que está hecha en un estilo steampunky, que es del artista Justin Hutchinson, que utiliza una bombilla y algunas piezas de mecánica para construir una araña con este estilo. Tenemos otra de las características en donde se compone el arte objeto, que está el arte encontrado. En este caso tenemos el ejemplo de Anthony Pixton, quien nos presenta que utilizaba partes de los escombros con diferentes elementos para construir sus modelos y luego plasmarlas en 2D. Era un artista bastante cercano a Salvador Dalí y al surrealismo del mismo. Tenemos dos piezas que son la interpretación que este da de sus composiciones en piedra. Aquí están plasmadas en lienzo. A continuación, el arte encontrado tiene su principio en la dignificación del objeto, la ubicación del mismo e inclusive la colocación en un museo o una galería tiene sin dudas una gran trascendencia. ¿Por qué? Porque el objeto es una composición de un todo, son los elementos que tú puedes ver o que puedes interpretar a partir de donde se encuentra la pieza a donde esta culmina. Ready-made también es otra de las características del arte objetual. En este caso tenemos un Volkswagen Escarabajo que ha sido fragmentado por completo. Esta obra es de Damián Ortega. Lo único que hizo fue fragmentar absolutamente todo. Solamente faltan algunos elementos como es la tonería y pintura, e inclusive el motor no está completo. De resto todos los elementos compositivos se incluyen en la obra. Especulo que el motor no se encuentra debido al peso que este supondría para la elevación y la dimensionalidad que le da al artista. Se caracteriza por objetos que no son modificados en su totalidad, sino que presentan reinterpretaciones de la pieza sin abstraer su esencia. El Object Touré, esta pieza es de un artista denominado Joseph Caminara, y lo que utiliza es una pieza de moldura de zapato con algunas otras de ornamentación que hacen una composición de un toro o un animal. Elementos que producen una composición artística que proporcionan una reinterpretación del artista. En este caso es un claro ejemplo de que cada elemento artístico simplemente es una recreación de lo que el artista interpreta para sí de esos elementos individuales. El assemblage, que es un tipo de escultura bastante específica. Este caso es un ejemplo de un artista australiano llamado James Corbett, quien realiza una pieza con elementos de partes automotrices utilizados para crear un perro escocés. El assemblage o ensamblaje es un proceso artístico en el cual se consigue la tridimensionalidad colocando diferentes objetos no artísticos muy próximos unos a otros. Hay que recalcar que estos objetos de los que se componen estas obras no comparten las características, no han sido diseñados con fines estéticos, sino que han sido redescubiertos por los artistas quienes los incorporan en sus obras de manera conjunta o de forma individual para lograr expresarse de un mensaje de emoción. El assemblage es una técnica hermana del collage, ya que el collage, como todos sabemos, es un tipo de arte bidimensional. El assemblage, por el contrario, funciona en la tridimensionalidad inclusive.
también utiliza aspectos bidimensionales que son muy limitantes, siempre con altos relieves o composiciones elevadas. Llegamos al video objetual, donde escogimos dos piezas fundamentales para el arte, que es Marcel Duchamp, Anemic Cinema, de 1926, y Fernand Léger, The Girl with a Prefabricated Heart, La chica del corazón prefabricado, de 1947. Vamos a ver las piezas. En este caso tenemos el de Marcel Duchamp. Acá tendremos el ejemplo, lo vamos a ver. Vamos a ver un pequeño fragmento de la pieza, no es necesario ver toda la composición. ¿Qué es lo que podemos observar en un principio? Es una pieza a blanco y negro, una espiral que gira en torno a un punto concéntrico. Ese es el objeto principal, la composición, aunque a continuación veremos otro tipo de piezas. Es fundamental tener en cuenta que ese objeto es el eje de toda la composición artística, en este caso del video, donde podemos ubicar el contraste de colores, generar una especie de hipnotismo o la idea o la preconcepción de hipnotismo. En este caso vemos una inscripción abajo, alto relieve, perdón, en una pieza circular que gira. Es un poco complicado leerla, pero también es una espiral, menos evidente, menos laxa. Esta otra pieza es un poco más concéntrica, un poco más cargada, pero también gira en torno a un punto concéntrico. Da la sensación de profundidad, pese a que es bidimensional. Este es en sí el ejemplo que podemos observar de Marcel Duchamp. Por otro lado, vamos a tener en este caso la pieza de Fernand Léger, que es The Girl with a Prefabricated Heart, o La chica del corazón prefabricado. Vemos también un movimiento concéntrico, un movimiento circular, con un poco más de música en los movimientos. ¿Por qué? Porque en este caso el sonido sí es fundamental. Genera una sincronía de la pieza con el sonido. Esta está interpretando la canción. La pieza atraviesa diferentes etapas. She prepares for life. Shall I be auburn or dark or fair? Tenemos en claro que es un solo elemento que se duplica. Will love make skies look clear? Or should I serenade my mirror? A hero would always admire me. He'd pamper and inspire me. What else will... En este caso, los dos ejemplos, las dos piezas que analizamos, son bastante claras. Siempre se fundamentan en objetos. Es importante tener en cuenta que el objeto principal puede ser cualquier cosa a la cual el artista le dé un espíritu, le dé un alma y le dé una interpretación personal de lo que él considera relevante. Eso es básicamente lo que es el video objeto. Marcel Duchamp siempre fue un pionero, tanto en escultura como en pintura. Fernand Léger es un poco más discreto a la hora de las composiciones bidimensionales, pero este video demuestra que con un solo objeto, algo de piezas de luz, se le da las características fundamentales para que éste resalte en las composiciones básicas.
bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco muchísimo la atención prestada y espero verlos pronto.